Gracias, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, como ustedes saben, la conformación de estados democráticos de derecho se rige por diversas directrices que les dan a estos la legitimidad necesaria para el ejercicio de las funciones que los ciudadanos han depositado en ellos. En este sentido, la división e independencia de los poderes que conforman el Estado mexicano es la premisa sobre la que descansa el desempeño efectivo de sus funciones. La fortaleza de un Estado democrático de derecho, entonces, descansa en gran medida en la división de poderes y en la autonomía que cada uno de estos poderes tengan como órganos que representan un contrapeso a favor de los ciudadanos que integran ese Estado. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación realiza la importante tarea de impartir justicia a nivel federal y su ejercicio se encuentra depositado, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917, se establecieron los requisitos para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requisitos que pues han venido evolucionando a lo largo de la historia de nuestra Constitución. Como ustedes saben, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está entre una de sus de las fracciones a que se refiere el artículo 95, el hecho de no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Esta disposición está establecida para proteger al máximo tribunal de la llegada de aquellas personas que no tuvieran méritos, sino alguna vinculación de otro carácter, sino como de carácter político. El objeto de la presente iniciativa justamente lo que pretende es una adhesión de un nuevo requisito al artículo 95 constitucional para que sea necesario para acceder al cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva calidad dentro de los perfiles y dentro de los aspirantes a formar parte del mismo. Y en ese sentido, quisiera señalar la importancia que tiene el principio de independencia judicial. La independencia judicial está instaurada no solo en nuestra Constitución, sino en distintas fuentes internacionales, entre las que debemos destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, entre otros. Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra las garantías individuales y establece los lineamientos de el debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio de independencia judicial es un pilar básico del debido proceso, motivo por el cual debe respetarse en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales que decidan sobre los derechos de una persona, precisamente enfatiza su importancia de tal manera que ha considerado que debe garantizarse incluso en situaciones especiales como el estado de excepción. Aunado a ello, el Tribunal Interamericano estima que los recursos instituidos en la legislación nacional deben corresponder a lo instaurado en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha establecido que para que un recurso sea efectivo no puede ser ilusorio, lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad provenga de la ausencia de imparcialidad, lesionando el acceso de un recurso judicial. En suma, es evidente que la imparcialidad es una de las características que deben permanecer firmes en un sistema que pretende impartir justicia de forma adecuada, respetando con ello el debido proceso y, por lo tanto, esta propuesta se orienta a fortalecer la imparcialidad de aquellas personas que aspiran a formar parte del máximo órgano de justicia en México. Y por otro lado, tenemos entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si revisamos la historia de la democracia en México, no podríamos imaginar la evolución de la misma
si no revisamos la evolución que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo ha venido incrementando la fortaleza del mismo en las facultades y las decisiones tan delicadas que tiene en materia electoral en nuestro país. Las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son últimas resoluciones y son inatacables. Es por ello que que resulta muy importante también blindar no solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también blindar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Parte de sus decisiones tienen que ver con la resolución de impugnaciones en elecciones federales de diputados y senadores, en impugnaciones que presenten sobre elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior de este tribunal. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Por medio, entonces, de la propuesta que estamos haciendo, lo que pretendemos, y hablo a nombre de su servidora y también del senador Daniel Ávila y de la senadora Patricia Leal, que se han sumado a esta propuesta, es evitar que un magistrado en funciones o que haya transcurrido 2 años a partir de la conclusión de su encargo pueda convertirse en ministro de la Suprema Corte de la Nación. Esto último toda vez que la propuesta que estamos realizando de una adición al artículo 95 constitucional establece que será necesario que su encargo haya concluido antes de su designación para que pueda, después de 2 años, desvincularse de la magistratura que ostentó. Además, este plazo de 2 años resulta acorde al estándar constitucional establecido en el artículo 101, párrafo segundo, donde se enuncia la restricción a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuitos, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros, que establecen plazos de 2 años siguientes a su retiro para actuar como patrones, abogados, representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hoy lo que estamos planteando en esta propuesta es adicionar una fracción al artículo 95 para establecer el impedimento de que magistrados electorales en funciones o que estén dentro de los 2 años posteriores a la conclusión del ejercicio de su cargo puedan aspirar a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que este periodo de 2 años es un estándar que encontramos en la propia Constitución. De esta manera, consideramos que con esta adición se logrará blindar y fortalecer al máximo tribunal de nuestro país, pero también blindar de manera cierta al Tribunal Electoral en las decisiones que tome en su propia legitimación, para evitar las tentaciones de que un magistrado que está en funciones y que tiene la delicada tarea de juzgar y decidir sobre cuestiones tan importantes para la vida democrática de México esté influido por cuestiones externas que restrinjan esta independencia judicial, que nosotros como Poder Legislativo estamos obligados a construir todas aquellas garantías para blindarla. Esta es la propuesta que estamos haciendo y bueno, pues es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.